Ecosistemas. Bajo el prisma del poliedro, ¿cómo funciona el mundo de hoy? Cada vez más complejo, más incierto, cambiante, aparentemente caótico, un mundo de todos contra todos o de todos para todos. Ni una cosa ni la otra. El mundo funciona en un delicado equilibrio de ecosistemas que interactúan. Les propongo pensar juntos cómo funcionan esos ecosistemas. Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad, donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Sean todos bienvenidos a Ecosistemas. El día de hoy será propicio para mirar el cielo. Imaginar una noche estrellada, de aquellas que seguramente recordamos cuando estamos de vacaciones, porque hemos ido a algún lugar donde hay pocas luces en la tierra y se permite ver las constelaciones, a veces frente al mar o en la sierra. Son los lugares propicios donde uno se amiga con el planeta y descubre lo pequeño que somos ante tremenda inmensidad. Yo creo que el invitado de hoy eso lo ha pensado mucho, incluso en su juventud cuando decidió estudiar en la Universidad de La Plata, la ingeniería, que tiene que ver de alguna manera con las comunicaciones y que tiene que ver con este ecosistema que hoy va a ser la estrella de nuestro programa. Les propongo que nos pongamos a pensar y a reflexionar sobre el ecosistema satelital, eso que a veces vemos y que no son estrellas y que pasan pequeñas lucecitas que van de un lugar al otro y que nos sorprenden en la inmensidad del universo. El invitado de hoy es el ingeniero Miguel Ángel Pesado y es un gusto tenerlo. Seguramente debe estar por la zona de Benavides, por allí donde está ARSAT o en algún lugar, por eso es que lo tenemos de manera vía telefónica. Pero Miguel, es un placer muy grande contar con tu presencia y tu reflexión en este Ecosistemas. Buen día, Luis. El gusto es mío escucharte y estar, disponible para lo que me quieras preguntar. El tema realmente me apasiona y estaba escuchando con mucha atención tus palabras. Es un hombre que le gusta esto de los círculos virtuosos. Lo sigo mucho a Miguel en las redes sociales y él siempre está pensando en cómo mejorarnos como seres humanos a través de la tecnología. Y tiene una biografía extraordinaria. Fue director en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, fue presidente del Grupo Técnico para el Plan Nacional de Radiodifusión, integrante de la Comisión de Prefactibilidad para instalación y puesta en funcionamiento del primer sistema satelital argentino. Fue gerente de control e ingeniería en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, participó del Mercosur, también de la OEA, en la implementación de la televisión digital, también tuvo un rol muy interesante, director de comunicaciones de la provincia de Buenos Aires, director de ARSAT Sociedad Anónima, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología y hoy además es director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Lanús y asesor en ENACOM, también director del proyecto de investigación sobre Internet de las Cosas y codirector del proyecto sobre móviles
y la famosa 5G, que ya se viene, de la Universidad de Lanús. Además, es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónicos y Computación, COPITEC, y es egresado, como ya dije, de la Universidad Nacional de La Plata, allá por 1977, ¿no, Miguel? ¿De dónde sos oriundo? Bueno, estaba también escuchando atentamente. Yo soy de la localidad de Adrogué, de la provincia de Buenos Aires, Mirá acá vos. cerca de la capital, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estudié en La Plata, quizás por las cercanías a la ciudad o la comodidad que me implicaba quizás viajar más a La Plata que a Buenos Aires, ¿no? Esa es la verdad. Vos sabés que siempre, para introducirnos en el tema, busco la ayuda de algún pensador, de algún escritor, de algún aventurero que nos pueda inducir a pensar en los planetas, en los satélites, en el cielo. Y hoy se me ocurrió pensar que podía invitar a compartir esta charla a un señor llamado Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Supéry. No sé si te suena. Claro que me suena, sí, por supuesto. Porque este muchacho, entre sus interesantes actividades, creó El Principito. Y El Principito era un muchacho que venía justamente del espacio, de un asteroide, de aquel famoso B612, que después descubrimos que efectivamente existía un pequeño planeta tan pequeñito que alguna vez alguien lo había visto y parece que de ahí sacó la idea Saint-Exupéry para crear ese fabuloso personaje que recorre varios planetas, ¿no? En su recorrido está el rey, está el bebedor, bueno, el vanidoso y tantos otros planetas. Ese bellísimo libro infantil que también es un libro para todas las edades, ¿no? Sí, verdad. Y realmente yo creo que cuando uno empieza a estudiar un poquito la mecánica celeste, se entra a apasionar con estas cosas, ¿no? Uh-huh. En realidad, como vos bien dijiste antes, digamos, si bien esto tiene relación con las telecomunicaciones, lo que estamos hablando hoy, pero el tema satelital a mí me entusiasmó desde el punto de vista de la mecánica espacial, de la mecánica propia de los sistemas satelitales, y bueno, eso me dio origen a, digamos, a poder interpretar todos los fenómenos o todas las cuestiones atinentes a lo que hace a la industria satelital también y de las telecomunicaciones en su conjunto, ¿no? Si tuviéramos que armar una definición, apelo a tu condición de profesor, ¿de qué es el sistema satelital o qué es un ecosistema satelital? ¿Qué lo dirías? Bueno, es difícil dar una definición única y sencilla sobre lo que es un ecosistema satelital, pero sin lugar a duda, digo que es difícil porque intervienen diversas disciplinas, esto es lo complejo, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, yo diría que es un sistema tecnológico integrador, así te lo podría definir quizás en 3 palabras, porque el ecosistema en realidad lo que hace es integrar no solo tecnologías, sino comunicaciones también, ¿no? En el caso particular de los satélites de comunicaciones. Claro. Pero yo te diría que es un ecosistema integrador, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no? Ahora es un proceso que está enmarcado en la evolución del hombre en estos últimos, digamos, 70 años. Sí, correcto. En realidad, en este caso en particular, bueno, habría que segmentar toda la cuestión satelital, ¿no? En realidad, el primer sistema satelital mundial se llamó Intelsat, dentro de lo que en aquellos momentos, estoy hablando de años 60, 70, uh-huh. El mundo estaba dividido por la cortina de hierro, digamos, y todavía un sistema satelital occidental ligado a los Estados Unidos y a todos los países que estaban de este lado de la cortina de hierro, y que se llamó Intelsat y cuya integración estaba compuesta por todos los países de este lado de la cortina de hierro. Ajá. Del otro lado de la cortina de hierro había otro sistema que se llama Intersputnik y que estaba compuesto, que tenía como eje principal a Rusia y tenía, digamos, estaba compuesto por todos los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro. Uh-huh. Ambos sistemas eran destinados a las telecomunicaciones principalmente, y los sistemas y los satélites de aquellos tiempos
eran muy, muy primitivos, muy interesantes también de relatar, eso llevaría mucho tiempo, pero constituían, digamos, una complejidad muy grande. Las estaciones satelitales de tierra eran muy complejas, y para recordar un hito importante, en este hecho de la aparición del sistema Intelsat en el mundo, para el mundo occidental, digamos, Sí. estaba, por ejemplo, acá la estación que ustedes recordarán de Balcarce, De Balcarce, Bosque claro. Alegre, que son antenas inmensas. Fue un todo un hecho trascendental la instalación de la antena en Balcarce. Sí, yo recuerdo ser muy chico y para nosotros el viaje a Mar del Plata, yo soy del centro de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Las Flores, y era muy especial llegar a esa zona de Balcarce para poder ver esas dos tremendas antenas satelitales que marcaban el paisaje de una forma muy extraordinaria, ¿no? Como si fuera la NASA, qué sé yo. Sí, así fue, fantástico. Era un panorama de ciencia ficción, digamos, ¿no? Porque era una zona entre sierras, muy aislada radioeléctricamente de interferencias, y una tremenda antena, tremendas antenas en ese ambiente. Lo mismo ocurría en Córdoba con lo que se llamó la estación Bosque Alegre, ¿no? Así que bueno, pero eran otros tiempos. Hoy las cosas son mucho más chicas, y hoy una antena de esas características que vos viste en Balcarce. Creo que la llevamos en el teléfono, cada uno de nosotros. Bueno, exactamente. Se circunscribe quizás hasta el mismo sistema celular que tenemos, el que se comunica con los satélites por el GPS, ¿no? Así que ya la diferencia ha cambiado notablemente, ¿no? Sin duda, esta historia empieza en los dorados 60, con aquella característica que dio al mundo la Guerra Fría. Ahora, esta Guerra Fría parece que se vuelve a reeditar de otra manera, según dice tu columna de opinión en el diario Perfil. De este tema quiero que charlemos dentro de un ratito. Ambiente Radio. Equilibradamente, la radio del medio ambiente. En Ecosistemas, hoy el ecosistema satelital argentino, y estamos charlando con el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Hacíamos referencia a una columna de opinión aparecida en el diario Perfil, donde Miguel dice que vivimos bajo una guerra mundial tecnológica y que no lo sabíamos. La importancia universal de la tecnología de la comunicación queda evidenciada en una guerra fría o tecnológica. Nadie está fuera de esta carrera, y hace referencia a la importancia universal de la tecnología de las comunicaciones que queda evidenciada en esta nueva guerra fría o guerra de la tecnología. Y nadie está fuera. China, Estados Unidos, Rusia, India, Inglaterra, Corea, Francia, Arabia Saudita, Brasil, Alemania, Turquía, México. Y todos los países se dividen entre aquellos que son victimarios y aquellos que son víctimas, ¿no? Miguel, ¿cómo es este planeta que hoy está circundado de satélites? Bueno, particularmente, Luis, te voy a comentar, habría una diferenciación importante sobre todo el tema satelital y todo lo que ocurre en esta guerra fría que vos bien mencionás, que no es una guerra fría, es una guerra muy caliente, por otra parte. Lo único que esta guerra que estamos viviendo no se da en el terreno de las armas ni de la destrucción, sino se da en otros ámbitos. Yo voy a dar un ejemplo que daba a un amigo mío los otros días, y que es demostrativo de la potencia que tiene esta guerra. Esta guerra entre los actores, que principalmente hoy están centralizados entre Estados Unidos por un lado y China por el otro, digamos, hay distintos niveles y distintos actores de menor importancia. Pero para ser gráfico en lo que te quiero decir, vos recordás que acá hubo un gran apagón en Argentina que dejó al país prácticamente inmovilizado no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, un claro. apagón eléctrico. Sí. Bueno, yo te diría que ese apagón respondería a las características de lo que se llama un ciberataque, ¿no? Y estos son los efectos de esa guerra electrónica que nosotros no la percibimos, pero que permanentemente los dos bandos más importantes en contingencia
están tratando de atacarse unos a otros y esos ataques son permanentemente repelidos por ambos bandos, ¿no es cierto? Uh-huh. De vez en cuando ocurren cosas que disparan la posibilidad de que un bando no pueda repeler la agresión del otro, y entonces ocurre una catástrofe impensada, ¿no es cierto? El caso del apagón en Argentina, si vos lo extrapolás a todo el mundo, podría llegar a generarse un apagón planetario, ¿no? Con las implicancias de que eso tendría, que vos podés ya imaginar, ¿no? Es Ahora, una energía da la sensación, parte del mundo, sí. Da la sensación, Miguel, que estos grados de tensión son manejados de una forma, como si fuera un partido de ajedrez, pero son manejados con muchísimo cuidado y delicadeza, tanto de un lado como del otro, y aparecen nuevas contingencias que hacen que esto sea mucho más dinámico, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en todo lo que estamos escuchando del coronavirus y de cómo también vemos que podría ser parte de una guerra biológica, ¿no? Pero desde luego, yo siempre digo que las comunicaciones y la informática atraviesan todas las actividades de la vida en forma transversal, diría, ¿no? Con lo cual quiero decir que, por ejemplo, si esto tuviéramos que, digamos, extrapolarlo al caso de una guerra, supongamos que dos países se ponen en una contingencia bélica de armas, armamentística, ¿no es cierto? Uh-huh. Quien controle este tipo de sistemas de comunicaciones e informáticos puede inhibir totalmente al otro país de ejercer la fuerza por vías armadas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ahí te muestra la capacidad de la fuerza de estas nuevas herramientas que se dan en un campo que domina prácticamente las fuerzas tradicionales de combate, ¿no es cierto? Ayúdame a pensar, ¿quién fue el que dijo que la Tercera Guerra Mundial te iba a hacer a palos y a piedras? Bueno, yo creo que, exactamente, yo creo que, no sé si va a ser a palos o a piedra. Yo creo que, a mi entender, quizás no haya una guerra, una tercera guerra, o haya una guerra mundial y después de eso no va a haber más nada, porque es terrible lo que puede llegar a pasar. Pero mejor, como dijiste vos, mira, me remitiría a algo, Luis, que te dije, y que dijiste vos inicialmente y que es la base de mi vida, ¿no? Que son los círculos virtuosos, ¿no? Uh-huh. Es decir, tratemos de mirar los aspectos positivos, a veces hay poco, pero bueno, parémonos en esos aspectos positivos y hagamos sinergias que se complementen en estos aspectos positivos, y vamos a tener con toda seguridad una sociedad mejor. ¿Vos sabés que sí, eso claro, no significa que uno no reconozca que existen problemas, ¿no? Por supuesto que no. Volvamos a la noche estrellada y lo que miramos cuando miramos el cielo y vemos satélites. ¿Qué satélites vemos? ¿Cuáles son los que se mueven? ¿Aquellos que están a más distancia? ¿Aquellos que están a menos distancia? Explícanos un poquito ese tema que de por sí es bastante interesante, pero que se ha metido en nuestras vidas, porque casi todos nos manejamos con el GPS, por ejemplo, y esto está basado en un sistema satelital que es el que permite que hoy lleguemos a destino. Casi nada, ¿no? Bien, perfecto. Muy claro lo que preguntas. Bueno, para ser extremadamente sencillo, simplificar toda esta explicación, diría que en telecomunicaciones hoy podríamos hablar de dos tipos de satélites, ¿no? Los que se llaman geoestacionarios, que están ubicados a 36.000 kilómetros de la Tierra. 36.000. 36.000 kilómetros de la Tierra, que significativamente ese punto, hay un teorema básico de física uh-huh. que demuestra que esos 36.000 kilómetros el satélite se mantiene como en equilibrio, es decir, no se va hacia el espacio profundo ni tampoco se cae a la Tierra, ¿no? Uh-huh. Como si fuera la Luna, digamos. Como si fuera la Luna, claro, exacto, en un punto fijo del espacio, a 36.000 kilómetros, sobre una órbita que se llama sobre la órbita imaginaria que hay sobre el Ecuador. Uh-huh. A 36.000 kilómetros del Ecuador están estacionados los satélites geoestacionarios. Esos satélites son los mayormente que prestan servicio hoy sobre la Tierra y no se ven desde acá. Es decir, nosotros por más que miremos al cielo
en una noche muy estrellada, no podemos ver esos satélites. No llega tan lejos nuestra vista. Nuestra vista no llega tan lejos, exactamente. Y después, bueno, obviamente existen los otros satélites que se llaman no geoestacionarios, y son los que son de órbitas bajas o intermedias, ¿no? Y que están más cercanos a la Tierra, en el orden de los 650, 700, 800, 1300 kilómetros. Y esos satélites sí son los que se ven. Para mencionar un caso muy gráfico, hace unos días salió periodísticamente algún artículo que vieron una cantidad de lucecitas en el cielo. De eso te iba a preguntar, que iban todas ordenaditas una detrás de otra. Exactamente. Bueno, esos satélites que se vieron acá en Argentina y se ven en muchas partes del mundo, corresponde a una constelación de satélites que recientemente lanzaron desde Estados Unidos de una red que se llama Starlink. Esta red, que recién tiene 240 satélites, va a tener aproximadamente en el corto plazo, va a tener un total en 3 años, creo, de 12.000 satélites, ¿no? ¡Epa! Es una cantidad bastante grande, ¿no es cierto? Y eso es una red de comunicaciones que siempre sobre nuestras cabezas tendríamos un satélite de esos, y que nuestros sistemas, así como hace hoy el GPS, que estando en cualquier parte accedemos a ese satélite GPS, así lo haríamos para internet o para telefonía o para video o lo que sea, y podríamos comunicar 2 puntos de la Tierra cualesquiera con la mayor calidad, la mayor, rapidez que uno pueda imaginar, y no hay límites geográficos, no hay montañas, no hay mares, no hay accidentes geográficos que puedan impedir la cobertura de Internet en esa red satelital. Esto significativamente, esta red que menciono yo, de Starlink, el dueño, el propietario de este proyecto es un tal Elon Musk. Seguramente habrán sentido hablar de él. Y Elon Musk es un científico norteamericano importante, además de un empresario muy fuerte, dueño también de una empresa que se llama SpaceX, que es la que lanza los satélites al espacio. Es una empresa que tiene cohetes para mandar estos satélites al espacio, sí. Y es el que está planificando los próximos viajes a Marte, ¿no? O sea, es todo un personaje. Y quien también es dueño de la próxima generación de autos eléctricos, ¿no? O sea que es todo un innovador. Repitamos el nombre de este señor. Elon Musk. O sea, Elon, así como se pronuncia, Musk, M-U-S-K. Elon Musk, ustedes lo pueden buscar, googlear, y van a encontrar toda una vida fantástica detrás de este personaje, y que hoy es uno de los mayores apoyos de la NASA y del gobierno de los Estados Unidos para estos proyectos verdaderamente innovadores y extraordinarios, transformadores de la realidad humana, ¿no? Pero ahí te has metido en un campo, mirá, que va a ser motivo de conversación en el tercer bloque, pero que ya quiero dejar picando ahí la pelota, que tiene que ver con de quiénes son las órbitas, porque vos estás hablando de un señor que es privado, un particular, que tiene mucho dinero y que invierte en generar este tipo de satélites y de estos procesos que son eminentemente privados. Ahora, me da la sensación de que también se ha privatizado el espacio aéreo de alguna forma, porque no todos tenemos este acceso. Sin embargo, creo que nosotros como humanidad también somos un poquito dueños de ese universo. Pero me lo contás después. Bueno, perfecto. ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Informate con Ambiente Radio. Con el ingeniero Miguel Ángel Pesado estamos maravillados viendo constelaciones de satélites aquí en Ecosistemas. Y quedó picando la pelota acerca de estos emprendimientos privados tan extraordinarios que hacen que veamos satélites que ya van en cola por nuestro universo y que son emprendimientos mega millonarios por parte de personas que tienen mucha capacidad económica. Pero uno ha entendido que las órbitas satelitales le corresponden a los estados.
privados. En caso de Argentina, por ejemplo, Miguel participó fuertemente en aquel trabajo en el ARSAT en el año 2007, 2008, cuando se pensaba en el sistema satelital argentino y en recuperar esas órbitas satelitales que eran nuestras, la posibilidad de un tercer satélite que todavía no tenía una posición orbital. Bueno, ¿de quiénes son las órbitas satelitales? De esto quería preguntarle yo al ingeniero Miguel Pesado. Bueno, Luis, muy interesante también el tema, ¿no? Todo esto da para mucho y para hablar largo y tendido. Pero bueno, para hacerte sencillo también este tema, yo creo que hay que decir que las órbitas son propiedad de los países, ¿no? En principio. Sí. Y estos países pueden usarlas por el propio Estado para hacer algún proyecto satelital o por concesionarlas a algún privado bajo determinadas reglas de uso para que sean explotadas por privados, ¿no es cierto? Esto recuerdo en el 2017 esa alianza con Jugles, ¿no? Y el ARSAT, ahí la posibilidad de la construcción de ese tercer satélite era una idea de concesión de una tercera órbita, ¿no? Para la Argentina. A ver, sí, voy explicándote. En realidad hablé yo anteriormente de dos tipos de satélites. Los geoestacionarios, sí, que están a 36.000 kilómetros de la Tierra y que quedan en una posición fija. Y como tal, requiere que cada país que quiera poner un satélite geoestacionario tiene que encontrar su lugarcito allá a los 36.000 kilómetros, en un círculo, digamos así, que cuyo plano atraviesa, diría, el Ecuador, ¿no? O sea, tengamos en cuenta un círculo imaginario alrededor de la Tierra, a 36.000 kilómetros, donde cada satélite se pone uno al lado del otro y va ocupando una posición en ese círculo. ¿Está claro hasta ahí lo que es una posición orbital geoestacionaria? Sí, lo que me decían por aquí es que está muy concurrido, digamos, esa zona, que parece que es como el microcentro de Buenos Aires, más o menos. Claro, ocurre que cada país del mundo quiere tener un lugarcito en ese arco que estoy diciéndote, y en realidad esto se gestiona ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ajá. Es decir, si yo quiero poner un satélite, tengo que decirle a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que voy a poner un satélite en una posición orbital que previamente estudié si se podía, viendo los satélites que estaban a un lado y al otro, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, además de hacer los estudios propios, le da intervención a los países que podrían ser afectados porque tienen también sistemas satelitales próximos a lo que yo deseo. Para que se impugnen, si es que... Claro, exactamente, para que han tenido prioridad antes que yo y puedan salir de todo eso entre la intervención de la UIT y de los países afectados, que me autoricen o no la posición orbital. Por eso es tan compleja la obtención por parte de un país de una nueva posición orbital. Ahora, pregunta de un neófito, ¿se pueden chocar los satélites arriba? ¿Pueden dañarse? No, es muy baja porque cuando estamos hablando de a 36.000 kilómetros, el arco orbital es muy extenso y la cercanía entre los satélites prácticamente no es como la podemos imaginar, ¿no? Va a cientos o más de 100 kilómetros de distancia unos de otros. Ajá. A veces un poco menos, pero igual la probabilidad de choque es prácticamente imposible porque cada uno es controlado desde tierra y ocupa como si fuese un cubo dentro del cual se ubica ese satélite, y sus movimientos, pequeños movimientos, se ubican dentro de ese cubo que no permite que pueda chocar. Es decir, para ser gráfico, por ejemplo, Argentina tiene dos posiciones orbitales, de 72 y 81 grados, ¿no es cierto? Sí. En 72 grados puede haber varios satélites, no es uno solo, puede haber 7, 8, 9, 10 satélites, y bueno, eso lamentablemente no se puede, mejor dicho, se puede, a ver, ¿me perdonas un segundo? Sí. Un segundo. Estamos en Ecosistemas charlando con el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Justamente está trabajando en estos temas y nos está conversando y compartiendo su conocimiento acerca de los sistemas satelitales. Y en este caso estábamos hablando de los geoestacionales y de las dos posiciones orbitales que tiene la Argentina, la de 72 grados y la de 81 grados. Y en algún momento cómo se pensaba,
pensaba o se piensa en la posibilidad de una tercera, ¿no? Una tercera posición orbital. No sé si el ingeniero está por ahí, porque en verdad te quería preguntar sobre algo que vos estás hablando, anticipando el lanzamiento de un satélite para diciembre de este año, que es el SAOCOM 1B. Bueno, volviendo, perdón por la interrupción, porque a veces suena el teléfono en un momento inoportuno, pero bueno, te explico. El SAOCOM es un satélite, no es un satélite de telecomunicaciones, primero. Y segundo, no es un satélite geoestacionario, los que explicaba yo recientemente. Ah, los otros, los que están a menor órbita, digamos. Claro, exactamente. Es un satélite de órbita baja. Este satélite en sí tiene la función de escanear, digamos así, la superficie de la Tierra. Ajá. Para tomar parámetros de la Tierra. Es como un radar en el espacio que va tomando, características de los terrenos, salinidad de las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene otros fines distintos, retoma datos de la Tierra para que esos datos sirvan para predecir tormentas, para saber cuándo hay que sembrar, para saber zonas de pesca, para, en fin, un montón de funciones que Ajá. no son satélites de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, si vuelvo a los satélites de telecomunicaciones, que para los geoestacionarios se necesitan las posiciones orbitales, que son los casilleros que tienen que tener el satélite en el espacio para poder ubicarlos. Tal cual. Esto tiene que tener una coordinación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Uh-huh. Argentina tiene 2 satélites coordinados y aprobados, que son el ARSAT-1 y el ARSAT-2. Uno en 72, el ARSAT-1, y otro en 72 grados, el ARSAT-1, y el ARSAT-2 en 81 grados. Sí. La idea que primó históricamente en ARSAT era coordinar un nuevo satélite en una nueva banda de frecuencia. Y acá está lo interesante. Vos preguntabas recién si un satélite no se choca con el otro. Yo, por ejemplo, podría poner un ARSAT-3 en 81 grados, ¿no? Uh-huh. Dentro de otro casillerito, pero usando otra banda de frecuencia distinta que usa el ARSAT-2, que en este caso sería la banda Ka, que el ARSAT-2 usa la banda C y la banda KU, y en este podría usar la banda Ka, y entonces ya podría poner más de un satélite en una misma posición orbital, pero usando distintas frecuencias. ¿Está claro? Queda clarísimo, es decir, en una misma posición orbital, más de un satélite. Sí, puede ponerse, claro que sí. Ahí quedó claro. Ahora, vos también decías si toda esta carrera del tercer satélite valía la pena o no, si no había que repensar un proyecto dentro de un plan nacional de telecomunicaciones que sea más ajustado a la realidad y al contexto mundial de hoy. Sí, correcto. Mira, yo para, ir cerrando un poquito este punto que estás tocando, yo soy, soy deseoso de que Argentina tenga su propio proyecto satelital como continuidad del ARSAT-1 y el ARSAT-2. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Estoy convencido que tiene que ser así. Ahora, mirando hacia el futuro, ya no estoy tan seguro que sea un satélite geoestacionario. Uh-huh. Y esta es la gran pregunta. Quizás deba ser una constelación de satélites no geoestacionarios. No digo la de Elon Musk de los Estados Unidos con 12.000 satélites, pero sí una constelación de menos satélites, por ejemplo 60 satélites, uh-huh. que traería una gran ventaja porque los satélites que están más bajos, a alturas inferiores de los 36.000 kilómetros, permiten disminuir el retardo de comunicación. La comunicación, cada vez que accede uno al satélite y baja del satélite, tiene que recorrer un gran trayecto. ¿Me explico? Sí. Eso produce un retraso. ¿Ustedes vieron cuando hay una transmisión de televisión que, por ejemplo, uno habla y después el otro contesta a los segunditos? Sí, digamos, incluso el famoso delay y además la diferencia entre el sonido y la imagen, porque la velocidad es distinta. Claro, ese es el delay. Bueno, hay cuestiones como las nuevas generaciones de móviles de quinta generación, uh-huh. que para correr aplicaciones que son de necesidad muy rápida, por ejemplo, yo no puedo manejar un vehículo remotamente y esperar un segundo para apretar el freno. No, claro. Estoy gráfico en eso, ¿no? Claro. Porque se produciría un choque. Entonces necesito un delay que no puede pasar de los 10 milisegundos, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Entonces los satélites de órbita baja permiten que el tiempo entre la orden que doy yo
y la respuesta que se tiene del otro lado es casi inmediata. La latencia, digamos así, es muy baja, y estos satélites de órbita baja permitirían ser un soporte muy importante para las nuevas redes móviles de quinta generación, las llamadas 5G. Por eso insisto tanto, y esto sí es bueno que se propague y que la gente conozca, que en mi opinión Argentina debería orientarse a un proyecto satelital de satélites no geoestacionarios, que por otra parte, y no sé si seguramente todos los oyentes saben, y creo que vos conocerás, Argentina también tenía un proyecto de lanzadores de satélites, ¿no? El lanzador es el cohete en sí que los lanza, ¿no? Ahora el ARSAT-1 y ARSAT-2 estuvo contratado a la lanzadora de satélites o los cohetes Ariane, ¿no? Sí, que se hacía no en el territorio nacional, sino que se hacía en el Caribe, ¿no? Claro, en la Guyana francesa, exactamente. Porque el Ariane es de origen europeo, de Francia. Ahora, por ejemplo, el satélite SAOCOM se va a lanzar desde Estados Unidos porque se contrató justamente a la empresa SpaceX, que es cuyo dueño es Elon Musk. El magnate del que hablábamos antes. Claro. Y en este caso, Argentina tiene el otro proyecto complementario, que es el de los lanzadores Tronador, ¿no? Estos lanzadores, que han tenido ya una gran evolución en el pasado y tenían un grado de madurez importante, llega un momento en que Argentina podría tener desarrollado, se llama su vector, su lanzador, y lanzar sus propios satélites, ¿no? No es nada del otro mundo lo que estoy diciendo, es bastante realista. ¿En qué zona de la Argentina se podría implementar este sistema? Porque yo creo que por la provincia de Buenos Aires vi algún sector donde hay algún tipo de emprendimiento vinculado al lanzamiento, o no. Sí. Estos lanzamientos iniciales se hicieron acá en la localidad de Pipina, en Verónica, ¿no es cierto? Cercano acá de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí se hicieron las primeras experiencias. El proyecto definitivo estaba pensado para lanzarse desde, creo, en la zona cercana a Bahía Blanca, ¿no? Pero bueno, todavía faltaban algunas etapas experimentales, pero claro, por eso yo hablo de un proyecto satelital argentino de gran trascendencia, donde tendrían que ponerse en contacto la parte de ciencia y tecnología y desarrollos innovadores, como el caso del Tronador, del lanzador, en conjunto con el desarrollo de los satélites que pretendemos para hacer todo un conjunto científico, tecnológico e industrial que se complementara, y no aisladamente, porque si yo produzco hoy un ARSAT-3 geoestacionario, ¿no es cierto? Para poner una posición orbital que todavía es dificultoso conseguir, y por último que tampoco es compatible con las redes de quinta generación que vienen de acá en más, y que podría salir muy caro también el proyecto, y que podría generar un producto que se llama ancho de banda, que es lo que nosotros usamos ahora para estar conversando en este sistema, ¿no es cierto? Ancho de banda es lo que te permite mayor velocidad en internet, etcétera, etcétera. Si producimos un producto de ancho de banda muy caro, entonces no voy a tener un éxito como el que esperaba. Sí, un éxito industrial, pero para fabricar un satélite simplemente, y no en el impacto en las telecomunicaciones o en los servicios, que es realmente el producido de ese satélite. No sé si soy claro, Luis. Muy claro. Miguel Ángel Pesado está con nosotros en Ecosistemas. Ya vamos a volver porque quiero trabajar un poquito sobre algún proyecto que él tiene vinculados al 5G y fundamentalmente al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, y algo del que muy poca gente habla, que son las radiaciones. Conoce toda la programación de Ambiente Radio. Último bloque de este Ecosistemas satelital argentino con el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Me había quedado pendiente una pregunta. Miguel, en estos satélites no geoestacionales, es decir, de órbitas bajas de 1000 kilómetros, de 900, de 1300, que incluso podemos hasta observarlos por la noche porque tienen un movimiento, van de un lado al otro en el firmamento. ¿Estos también requieren autorización por parte de la Unión de Telecomunicaciones? ¿Quién maneja las órbitas y saber por dónde puede caminar cada uno? No sé si me explico. Perfecto, sí, Luis, claro, que esto requiere también una coordinación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sí, correcto. Lo que se regula ahí son las características técnicas de los satélites
y ahí sí se puede trabajar en distintas alturas, no es como en los otros geoestacionarios que quedan a 36.000 kilómetros, 39.000 y moneditas, digamos, pero en estos no geoestacionarios se juega mucho con la altura del satélite, y el hecho de que están moviéndose permanentemente generan menos posibilidades entre satélites de interferencia. Es otro tipo de coordinación, pero requiere también la intervención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cuando hablamos del Google Map, por ejemplo, o de Google tiene sus propios satélites que son los que nos sacan las fotos y que te pueden saber si tenés una pileta en tu casa, digamos. Sí, claro, sí, verdad, buena pregunta. Google tiene sus propios sistemas de satélite, o mejor dicho, se nutre de sistemas satelitales no geoestacionarios, algunos geoestacionarios también, y también un sistema terrestre de relevamiento, que ustedes conocerán los móviles de Google, claro, dando vueltas por ahí, toman fotos y características de las calles y avenidas y rutas de los países, ¿no? Digo yo también porque nosotros somos un país que tiene vacas y que tiene soja y que tiene superficies sembradas, y sabes cómo es esto del campo y lo que sucede cuando vienen las retenciones. Estamos en momentos muy tensos en ese aspecto, y claramente también estas formas satelitales identifican plenamente, ¿no?, superficie sembrada, lugares que hay anegados, todo esto que también tiene que ver con la producción primaria del país como es la Argentina. Claro, claro. Esa información nos la dan los satélites como el Saucon 1A y 1B, ¿no? Sí, y también pude escuchar y observar en una charla que tuvieron en la Cámara de Diputados que esta industria del satélite no geoestacionario se ha multiplicado mucho en Argentina, y hay muchos satélites pequeños y emprendimientos muy interesantes vinculados a la explotación agroindustrial, ¿no? Efectivamente, hay otros sistemas que también se complementan con este. Sí, efectivamente, no es el único sistema. Hay otras constelaciones de satélites no geoestacionarios. De hecho, INVAP, por ejemplo, fabricó el SAC-A, SAC-B, SAC-C, que se llamaba Aquarius, y bueno, ha tenido éxito en todas estas. Y tiene una gran experiencia, tanto la CONAE como INVAP, en la fabricación de estos satélites, ¿no? Que son privados. Algunos son privados, exactamente. Sí, hay una empresa que se llama Satelloki que es privada, sí. Ajá. Al comienzo de la charla decíamos que vos sos codirector del proyecto sobre móviles 5G de la Universidad de Lanús. Muy interesante la Universidad de Lanús, porque el proyecto educativo de la universidad de por sí hace que sea transversal a diferentes disciplinas, y vos lo has dicho al comienzo, el ecosistema satelital tiene una interrelación de disciplinas, no solo ingeniería, también de otra índole. Y quería aprovechar este tiempo que tiene que ver también con la salud, de alguna manera, sobre la irradiación, y dentro de esto que se viene, que es el 5G, que son antenas mucho más personalizadas, de bajo alcance, pero multiplicadas por ahí, ¿qué incidencia va a tener en la salud de todos nosotros? Bueno, bárbaro eso para cerrar, porque ya me están requiriendo acá, pero bueno, te explico rápidamente. Yo soy director de un proyecto de investigación sobre lo que se llama Internet de las Cosas, ¿no? Y soy codirector, como vos bien dijiste, de un proyecto que se llama 5G, o sea, móviles de quinta generación. En ambas cosas, ambos sistemas de comunicaciones se van a interrelacionar. Principalmente el de Internet de las Cosas, estoy trabajando en dos proyectos, uno que es un sistema de alertas de radiaciones no ionizantes. Ajá. ¿Qué es esto? Las radiaciones no ionizantes, cuando nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo yo por el celular, o digamos andamos por la calle, estamos en nuestra casa, sí, estamos recibiendo un baño, diría así, de radiaciones electromagnéticas, ¿no?, que son los que producen la comunicación. Uh-huh. Esto también tiene niveles que pueden ser perniciosos para la salud humana. ¿Me explico? Sí. Bueno, el proyecto concretamente que estoy desarrollando tiene que ver con el monitoreo continuo, es decir, hay límites para estas radiaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, y en Argentina el Ministerio de Salud, para que las radiaciones no puedan superar cierto nivel.
pero nadie en este momento las controla ni nadie observa todo esto. Están un poco a la buena de Dios, diría. ¿Esto implicaría un proyecto de inversión por parte del Estado o un condicionamiento para las que son proveedores de servicio para poder tener este control y saber qué es lo que estamos sufriendo o no? Mira, buenísima tu pregunta, porque cuando uno requiere que el Estado ponga esto y los controles y qué sé yo, a veces se hace muy dificultoso. Yo lo estoy pensando más bien para que lo pongan las empresas de prestación de telefonía celular, que tienen una gran cantidad de celdas, ¿no es cierto?, distribuidas, y bastaría con tener el sistema de monitoreo continuo operando y demostrarle al Estado que no están superando los límites de seguridad, ¿no? El Estado tendría que ver entonces únicamente si esos niveles se superan o no, y hacer una especie de control o auditoría sobre eso, ¿no? Pero el sistema de monitoreo continuo, que funcionaría en principio en las grandes ciudades, porque es donde más densidad radioeléctrica tenés, estaría destinado a que lo pongan o lo instalen las compañías de telefonía celular, los radiodifusores y quien tenga fuentes de radiación contaminantes, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para la salud esas contaminaciones? Los estudios que se están haciendo están orientados principalmente a la generación y multiplicación del cáncer, ¿no? Pero todavía no se puede dar una palabra final porque están en etapas de investigación. Lo que sabemos que producen cambios en la fisiología animal y entonces, bueno, obviamente todo cambio es digamos, necesario de analizarlo y a ver cuáles son las implicancias de esos cambios, ¿no? De hecho, vos, por ejemplo, cuando pones una comida en un microondas, en lo que se llama fricción molecular, se produce el calentamiento de la comida que uno pone. Entonces, evidentemente, hay una interacción entre las ondas electromagnéticas, que son las mismas, la del horno de microondas que produce un satélite o una red de celular. Hay que ver qué manera están afectando al ser humano o a los seres vivos, ¿no? Miguel, en este último punto del programa y como profesor y en esta época del año, ¿por qué un pibe tiene que estudiar ingeniería así como estudiaste vos allá en la Universidad de La Plata y hoy qué es lo que mueve a que los chicos se vuelquen a este campo? Mira, realmente yo creo que la ingeniería es muy interesante. Antes, en la época que empecé a estudiar yo, había muy pocos segmentos de la ingeniería, ¿no? Como vos ya ves, estamos hablando de distintas cosas que son abarcativas. Y otro tema que algún día te lo dejo para que podamos hablar es la bioingeniería, ¿no? O biomedicina, que estamos acá también abriendo un registro particular para los ingenieros matriculados, los bioingenieros, que tienen que ver en toda la aparatología y las radiaciones que producen y los efectos que producen los aparatos médicos, ¿no? Claro. Llamarlo un ecógrafo, llamarlo un resonador, etcétera, etcétera, que tampoco han irrumpido en la salud y no tienen una normativa ni tienen un análisis a veces profundo de los impactos que tienen sobre la sociedad, ¿no es cierto? Así que yo creo que la ingeniería hoy en día abrió un panorama inmenso de posibilidades y especializaciones que obviamente todas van a contribuir al desarrollo humano, ¿no? Vuelvo en el final al B612, el asteroide, y al Principito, que te decía que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cuánto de eso, cuando uno ve semejante universo y no ve todo esto que estuvimos charlando durante una hora? Bueno, yo creo que... ¿Me escuchás? Sí, claro. Sí, bueno, en principio al final te agradezco la oportunidad que me diste de hablar sobre estas cosas. Me apasiona y seguiría hablando mucho más. Lástima que los tiempos nos corren para todos, ¿no es cierto? Así que quedo a tu disposición, Luis, desde ya. Contar conmigo cuando quieras profundizar sobre algunos de estos aspectos en particular. Estoy a tu disposición. Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, y saludos para todos. Miguel Ángel Pesado, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, Ecosistema Satelital Argentino. Nos fuimos por las nubes, más allá de las nubes, a las estrellas nos fuimos. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos a todos. El señor Ezequiel Amarillo en la operación técnica, la producción de Melina Reboa. Mi nombre, Luis del Giovanino. Ecosistemas. Hasta la próxima.